buenas tardes. Una vez más nos encontramos acá en la columna de salud visual desde Radio La Chispa en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara. Me acompaña Elo del otro lado de la cabina. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Gailín. ¿Cómo estás vos hoy? Muy bien, muy bien. Es un gustazo estar acá y compartir, todos nuestros saberes y experiencias, que no son saberes y experiencias particulares, sino que pertenecen a todos. Así es que el objetivo es precisamente ese, compartir los conocimientos. Eso, seguir llegando a gran parte de la población que por ahí no sabe mucho o no se le acerca esta información tan fácilmente, ¿no? Es como esos saberes que a veces parecen inalcanzables, inaccesibles. Claro, exactamente. Está bueno. Bueno, Dai, ¿qué nos vas a contar hoy en este programa? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de trauma contuso. Y ya tenemos el programa previo que se realizó con el tema de traumas oculares. Fue un programa donde se trató el trauma de manera general, pero vamos a empezar a particularizar, ya que este es un tema bastante amplio. Los traumas son múltiples, sí, hay muchos tipos de traumas oculares, así es que en el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en el trauma contuso. ¿Y qué es esto de contuso? ¿De dónde viene? Bueno, contuso viene de contusión, es decir, es el impacto de un objeto romo en el globo ocular o sus alrededores. Decir entonces que un objeto romo es cualquier objeto que no sea puntiagudo. Puede ser de manera redondeada, como por ejemplo las pelotas, ya sea cualquier tipo de pelota, una pelota de fútbol, una pelota de básquet, una pelota de voleibol, o las más pequeñas que por ejemplo la pelota de béisbol o la de tenis. Exactamente. Padre, exactamente. Pero también pueden ser objetos que no sean totalmente redondos, como por ejemplo un bate, un palo, el puño. Así que si se agarran a las piñas en algún lado, está bueno cubrirse los ojos. Sí, eso es fundamental, el cuidado de los ojos cuando hay un tipo de evento, de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sí. Bueno, primero no se agarren a las piñas. No está bueno. Hay que dialogar. Claro. Comunicación antes que todo. Así es. Bueno, entonces comenzamos diciendo algunas estadísticas y encontramos en la literatura que, por ejemplo, en Italia se reportan que 122 personas sufren de trauma contuso por cada 100.000 habitantes. Y el registro de trauma ocular de Estados Unidos reporta que 34% de los traumas oculares son contusos y que 6 y 5% son provocados por ondas expansivas de explosiones y armas de fuego respectivamente. Y este es un tema muy importante porque habíamos dicho inicialmente que estaba producido por el impacto de un objeto romo en el ojo. Sin embargo, la onda expansiva no es un objeto que tú puedas palpar, pero se ha visto que sí produce daño, es decir, está contemplado dentro de los traumas contusos. Muy importante, porque las armas de fuego o las ondas expansivas de explosiones la vemos en algunos enfrentamientos, o pueden ser por accidentes, o pueden ser como tal armas de fuego disparadas durante enfrentamientos. Y creo que tenemos experiencias de enfrentamientos, sobre todo acá en América Latina y en Argentina. Así es. Y qué increíble, qué impresionante este nivel de exposición del ojo, ¿no? Porque quizás hay otras partes de nuestro cuerpo que tienen otras protecciones u otro tipo de barreras o más resistencia, y la vulnerabilidad que tiene la visión, claro, implica, no sé, más cuidado. Sí, el sentido de la visión, que es tan importante para la relación de la persona con su contexto, es muy importante porque al perderse el sentido de la visión o disminuir la misma, pues hay una serie de consecuencias a nivel social, a nivel personal,
que sufre la persona y por supuesto donde él está insertado, ya sea su ámbito familiar, su ámbito laboral, todos se ven afectados por esta. Y además los costos de la atención de una persona con un trauma contuso también son considerables. Bueno, y antes de llegar al momento del tratamiento, ¿cómo una persona se da cuenta de que tiene un trauma ocular por contusión? Bueno, generalmente ahí quien se da cuenta es porque ha tenido un antecedente, es decir, la persona que ha estado expuesta a un trauma contuso, ya sea por la realización de un deporte o por un accidente O por o trabajo, por un quizás. enfrentamiento o por su trabajo como tal, o quizás no sea su trabajo, pero a lo mejor estaba en la casa y estaba haciendo algún tipo de labor y sufrió esto. Bueno, la cuestión está que siempre existe el antecedente del trauma. Ujú. ¿Qué sucede? Que a veces cuando las personas son pequeñas y cuando estamos hablando de niños, el niño después no tiene recuerdo muchas veces de que sufrió un trauma en su niñez. Claro. Y hemos visto, por ejemplo, que llegan a la edad de la adultez joven o adultos mayores que cuando acuden a la consulta ya tienen una serie de consecuencias de algún supuesto trauma que tuvieron durante su niñez y no lo recuerdan. Claro, Ah, y que no también lo atendieron. podemos sería. añadir ahí los traumas, los accidentes automovilísticos, que Ajá, pueda sufrir algún trauma contuso durante un accidente automovilístico. así es. Entonces, es decir, siempre el antecedente es importante, ya sea recordado o no. Pero generalmente el médico, el oftalmólogo, cuando está haciendo el examen de este paciente, se da cuenta de que hubo o tuvo que haber tenido un trauma en algún momento de su vida. Muy importante. Y o sea, cuando hay algún trauma y, por ejemplo, en la niñez y no se atiende inmediatamente, ¿ahí es cuando deja secuelas o cuando se atiende igualmente puede dejar secuelas? Claro, en cualquiera de las variedades puede dejar secuelas. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo atiendes a tiempo, quizás las secuelas puedan ser evitadas o al menos puedan tener un tratamiento o un seguimiento adecuado para evitar que dichas secuelas se conviertan en disminución de la visión o ceguera, porque eso es otra de las consecuencias graves que tienen los traumas oculares, que pueden conducir a la ceguera o a la disminución de la visión, dependiendo del tiempo de evolución del trauma y dependiendo del daño de los tejidos de adentro del ojo que se haya producido. Porque hay que aclarar que el trauma puede ser leve cuando simplemente la persona puede tener una inflamación leve post-trauma que se traduce como, por ejemplo, me duele el ojo, tengo el ojo rojo, lo tengo hinchado o el párpado lo tengo hinchado. Puede tener una hemorragia subconjuntival que se traduzca en que tengo una mancha de sangre en el ojo que se ve a simple vista. Claro. Esto puede estar acompañado de disminución leve de la visión y generalmente cuando los traumas son leves, con un tratamiento de antiinflamatorios locales o sistémicos por corto periodo de tiempo, pues se cura, es decir, pasa esta inflamación y no pasa nada y no tiene ninguna otra consecuencia a lo largo de su vida. Ujú. Pero los traumas pueden ser moderados o severos dependiendo de el resto de las partes del ojo que estén involucradas en dicho trauma. Dígase, de lo que estábamos hablando hace un momento es de la parte externa del ojo. Pero ya cuando está involucrada la parte interna del ojo como consecuencia del trauma, ahí sí pueden haber secuelas mayores. Mientras más partes del ojo estén involucradas, más secuelas puede haber. Por eso es importante la atención temprana cuando exista el antecedente de un trauma. ¿Y hay manera de identificar en cuanto a las sensaciones, en cuanto a los signos en el ojo por una persona, digamos, antes de ir al oftalmólogo? ¿Hay manera de identificar si es un trauma importante, o sea, grave o leve? Sí, generalmente cuando hay disminución de la visión, ya estamos hablando de que eso tiene que ser atendido con Claro. urgencia, porque a lo mejor se recibió un golpe, pero la visión sigue siendo la misma y no hay ninguna otra alteración. Ujú. ¿Sí? Simplemente el dolor o la inflamación que pueda tener la persona alrededor del ojo. Pero ya cuando hay disminución de la visión significa que hay algo dentro del ojo que ha sido afectado.
Así es. Y Ahí es cuando importante. estamos hablando de eso, desde la parte anterior del ojo, desde la córnea, hasta la parte posterior, es decir, la retina e incluso el nervio óptico, se pueden ver afectados durante un trauma. Entonces, mientras más nos adentremos al ojo y mientras más estructuras estén dañadas, pues entonces mayor va a ser la consecuencia de dicho trauma. Claro, entonces muy importante en esos casos y en general poder asistir al oftalmólogo en carácter de urgencia. Claro, y no solamente la atención primera, es decir, esa primera consulta donde te diagnostican que tienes esto o lo otro, sino el seguimiento, porque hay consecuencias o secuelas que aparecen al tiempo, no aparecen al momento, porque por ejemplo, si ocurre una hemorragia dentro del ojo producto de este trauma, la hemorragia se trata, ya sea con medicamentos, reposo o con cirugía, pero hay que ver qué más hay después de la hemorragia. La hemorragia a veces no te deja ver qué hay detrás de ella. Y cuando se va la hemorragia, se evacúa sola o se opera y se quita la hemorragia, entonces hay que ver qué más hay. Que a veces podemos hacer estudios que nos permiten, aún con la hemorragia, nos permiten dilucidar qué es lo que tiene el paciente. Bueno, tiene un desprendimiento de retina, se puede ver con un ultrasonido. Tiene una dislocación o digamos el cristalino, que es la lente natural del ojo, se salió de su lugar, a veces es visible a simple vista o a veces con un ultrasonido se puede determinar. Pero a veces no tenemos los medios en los lugares para poder hacer un ultrasonido ocular. Por tanto, el médico o el oftalmólogo que lo atiende solamente cuenta con la clínica. Y cuando se cuenta solo con la clínica, no hay otra cosa que hacer que un seguimiento de este paciente. Sí, se vio posterior al trauma, pero después hay que seguir viéndolo. A ver qué otras secuelas puede tener después que se reabsorba esa hemorragia. Claro, y entonces vos contabas esto recién de que pueden recetársele al paciente un antiinflamatorio local o sistémico, dijiste. Sí, sistémico se dice cuando es una pastilla, un comprimido. Le decíamos, tómate un ibuprofeno. Sí. Incluso hay que tener cuidado a veces con los antiinflamatorios porque pueden aumentar el riesgo de hemorragia. Por esa razón, no es que el paciente se automedique, no digo, bueno, me voy a tomar un ibuprofeno, no. Siempre debe acudir al médico. Y en todo caso, si va a tomar algo, se toma un paracetamol para evitar que pueda haber algún tipo de alguna otra afectación por el medicamento. Así es. Pero generalmente lo que se le indica por tratamiento son los antiinflamatorios locales, son las goticas, y en caso de que tenga una inflamación muy grande o que esté también todos los tejidos de alrededor del ojo involucrados, pues entonces ahí es que se le indica un antiinflamatorio sistémico, que son las pastillas, los comprimidos. Pero siempre bajo vigilancia médica. Claro. Sí o sí hay que ir al médico y además el médico también tiene que comprometerse con ese seguimiento. Claro, mira, te voy a comentar. Hemos tenido acá pacientes que han acudido porque tienen disminución de la visión. Al tener disminución de la visión, uno les hace el examen físico y determina, bueno, ¿qué pasó en tu vida que tienes este problema? A ver, dime, te caíste de un árbol, recibiste un golpe en el ojo, tuviste un trauma, un accidente automovilístico y ahí salta, sí, yo cuando era joven tuve un accidente o cuando era joven me caí o recibí un golpe en el ojo. Entonces a partir de ahí tú dices, bueno, mira, ¿hace cuántos años fue el trauma? Y sin embargo las consecuencias las viene a tener 10 años después, 20 años después. Bueno, eso también nos demuestra la importancia que tiene poder asistir en cuanto uno recibe un trauma o atraviesa un trauma de este tipo. Claro, claro. Asistir al médico y poder tratarlo en el momento. Y Dai, como para ir cerrando también en este tema, otra pregunta. Después, entonces, o sea, es posible que una persona tenga un trauma ocular contuso y que eso correctamente tratado desaparezca y no tenga ningún tipo de secuelas.
Claro, puede ser, pero depende, como te digo, del grado de trauma que tenga y de las estructuras que estén involucradas. Porque a veces la atención temprana, claro, determina que se pueda hacer un tratamiento temprano, pero eso no quita que pueda tener secuelas a lo largo de la vida. Ujú. Entonces, en concreto, el consejo también a las personas en relación con el cuidado de sus ojos, ¿cuál Claro, sería? lo primero es evitarlo y bueno, existen medidas que están ya aprobadas, que se dice, por ejemplo, el uso de cinturón de seguridad en el caso de los automóviles, en el caso de si las personas que trabajan con determinados elementos constructivos que utilizan los medios de protección, y por ejemplo, a ver, colocar señales preventivas en los lugares de riesgo, de alto riesgo, o en los productos de alto riesgo, evitar los juegos con juegos pirotécnicos, es decir, no sé cómo le dicen acá, los fuegos artificiales. Ajá. Y esas cosas. Y bueno, eso es lo fundamental. Y en el caso de los niños, pues el cuidado de los niños, por supuesto. Claro. Bueno, Day, muchísimas gracias por compartirnos un poco de toda esta información, un poco de contenido que podemos aprender y empezar a aplicar tanto en nuestras vidas como en la de nuestros seres queridos, conocidos, allegados. Y nada, decirte que este espacio también siempre está abierto y con muchas ganas de seguir compartiendo y difundiendo más información acerca de la salud visual. Que siempre vas a ser una gran parte de Radio La Chispa, una gran locutora dentro de Radio La Chispa. Bueno, no es mi profesión, pero por ahí vamos. Pero médica, oftalmóloga, cantora y ahora locutora también. Aquí en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara se hace de todo. Se hace de todo, todos somos integrales. Así es. Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar al público? Bueno, como siempre, un saludo desde Cuba, bueno, desde Argentina, pero por parte de Cuba. Bueno, nos seguimos escuchando entonces. Hasta ahora seguimos con los demás bloques del programa de La Fragua por Radio La Chispa y en el segmento de salud visual nos encontramos dentro de 15 días. Ahí nos estamos viendo.